La Voz de América presenta en esta emisión de Venezuela 360. Demócratas en el Congreso pesimistas ante una posibilidad de diálogo en Venezuela. El Papa trató de hacer unas negociaciones y no funcionó porque Maduro no quiso. Se mantiene la expectativa sobre cuáles serán los cambios que impulsará la nueva administración de Estados Unidos. Comunidad venezolana LGBTQ revive esperanzas con el nuevo gobierno Biden-Harris. Necesitamos los mismos derechos que ustedes. Luchan por ponerle fin a la discriminación. Indígenas pemones detenidos claman por justicia. Tenía que haber sido juzgado en su propio territorio. Después de la muerte de uno de ellos por falta de asistencia médica, familiares de los reos exigen su liberación. Y restricciones para contener la pandemia, no la creatividad. Entonces vimos, bueno, si les creamos una tienda online donde ellos mismos puedan gestionar todo, a cambio nosotros hacemos las entregas. Max Delivery demuestra que no hay ni fronteras ni barreras cuando de emprendimiento se trata. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a esta emisión de Venezuela 360. Les saluda desde Washington Natalie Salas Guaitero. Estados Unidos reafirma su compromiso con Venezuela. El secretario de Estado Anthony Blinken afirma que la nueva administración apoya a Juan Guaidó. Sin embargo, con la composición del nuevo Congreso, legisladores de ambos partidos están a la expectativa de cuál será la nueva estrategia a seguir. Cristina Caicedo Smith nos explica las visiones de los partidos ante esta realidad. Tras su confirmación en el Senado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ratificó su compromiso con Venezuela y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el representante diplomático estadounidense indicó que, aunque los esfuerzos realizados por parte del previo gobierno y el Congreso han sido prácticos, en el caso de Venezuela se necesita ajustar estrategias. Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región, pero no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Algunos miembros de su gabinete dan indicios que podría buscar acercamientos con Nicolás Maduro, una maniobra que algunos demócratas y republicanos en el Congreso miran con poco optimismo. Mire, lo que ha pasado a través de los años, que hasta el Papa trató de hacer unas negociaciones y no funcionó porque Maduro no quiso. Pero en cualquier momento, si es legítima el esfuerzo de Maduro de sentarse con Guaidó y tener una conversación, yo creo que este país estaría de acuerdo. El legislador Albio Cires, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, asegura que Joe Biden no quitará sanciones y no cambiará mucho la estrategia de la previa administración. Y mientras el nuevo gobierno estadounidense organiza su gabinete y establece prioridades, el gobierno en disputa de Venezuela lanza una rama de olivo para ver si Joe Biden estaría dispuesto al diálogo. Decencia y contemplación, y también que cumpla el derecho internacional y establezca canales diplomáticos de diálogo. Estos diálogos arrancan ahora. Sin embargo, esta política de diálogo y negociación no es vista con buenos ojos por legisladores republicanos, ya que en previos intentos esta estrategia no ha dado resultados efectivos. Un salvavidas, ¿no? que se le diera un salvavidas a esa dictadura. Espero que el presidente Biden no haga lo que Maduro quiere y ha esperado y piensa que va a recibir, que es un alivio a las sanciones, negociaciones que le den legitimidad. Las opiniones en el Congreso de Estados Unidos sobre si se necesita implementar o no más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro varían. Algunos legisladores expresan preocupación por los efectos negativos humanitarios que han podido tener durante la pandemia de COVID-19 y solicitan hacer una revisión de las mismas. Mientras, otros congresistas, como el ahora presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso, Gregory Meeks, han
indicado que es necesario regresar al diálogo con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Vaticano. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. La nueva administración refresca las esperanzas de la comunidad venezolana LGBTQ que habita en Estados Unidos. Creen que bajo el mandato de Joe Biden podrán ser retomados muchos de los logros que a su parecer se perdieron en el pasado gobierno. ¿Cuáles son las expectativas que tienes con la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos con respecto a los derechos de la comunidad LGBTQ aquí en Estados Unidos? Bueno, primero, antes de responder esa pregunta, hay que hablar de lo que han sido los últimos 4 años de la administración del presidente Trump. Han sido 4 años supremamente difíciles y complicados para todo el gremio LGBTQ en los Estados Unidos. Previo a la administración del presidente Trump, tuvimos 8 años en la administración del presidente Obama y el vicepresidente Biden, donde se hicieron muchos avances por todo lo que el tema de la comunidad LGBT. Incluso después de muchísimos años de legislación, se logró pasar la ley DOMA, donde se legaliza el matrimonio igualitario, lo cual, sorprendentemente, en un país tan libre como los Estados Unidos, no era un derecho garantizado bajo la Constitución. De la comunidad venezolana LGBTQ, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Cuál sería el balance que tú pudieras hacer aquí en Estados Unidos? Recordemos que venimos de un país donde prácticamente venimos huyendo, donde tenemos 0 derechos, tanto legales como de salud, en ningún nivel. Somos ciudadanos de tercera clase. Ha sido un año muy duro, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de inmigración, que también por ciertas technicalidades, las personas LGBT son a veces discriminadas en el tema migratorio por el simple hecho de ser HIV positivo o tener otras enfermedades. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías no solamente a lo que son los gobernantes como tal, ahora que se inicia una nueva etapa aquí en Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris, pero también a la comunidad en general, o sea, a la sociedad en general con respecto a la comunidad LGBTQ? Bueno, tengo 2 mensajes. Primero, para la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Sí, efectivamente se necesita más inclusión, se necesita más visibilidad. Queremos la máxima cantidad de personas LGBT en la administración del presidente Biden, con la cual se espera muy optimísticamente que podamos revertir mucho del daño que hizo la administración Trump. Pero a la comunidad venezolana les tengo un mensaje. Nosotros venimos de una situación sumamente complicada, un país muy complicado, donde todos, a muchos niveles, hemos pasado por situaciones diferentes. No se puede venir a los Estados Unidos y luchar por los derechos humanos de los venezolanos sin incluir a la población LGBT. La población LGBT tenemos muchísimos más retos. Venimos de un país donde no tenemos ninguna representación jurídica, ninguna ley que nos ampare de ninguna manera. Y venimos a los Estados Unidos donde queremos ser libres, donde queremos luchar por ser felices, básicamente. Y no nos acordamos que nuestras compatriotas LGBT necesitamos de su apoyo también, de su apertura. Necesitamos los mismos derechos que ustedes. Hacemos una pausa. A la vuelta, una cruda realidad que pone aún más en riesgo el combate de la pandemia en Venezuela. No se vayan. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Un tercio de los fallecidos por coronavirus en Venezuela son trabajadores sanitarios, esto según datos oficiales, y esto se debe principalmente a las fallas del servicio de agua y falta de equipos de bioseguridad. Adriana Núñez Rabascal nos tiene los detalles desde Caracas. Al menos 320 trabajadores sanitarios han fallecido por coronavirus en Venezuela, según la ONG Médicos por la Salud. El estado Zulia tiene la cifra más alta de esos decesos con 75, seguido del distrito capital con 30. Especialistas ven con preocupación que la tasa de mortalidad del personal de hospitales y clínicas no haya bajado desde el comienzo de la pandemia, algo que atribuyen a la falta de medidas de higiene. Situación donde el personal de salud tiene que lidiar con la incapacidad de un sistema gubernamental que no le permita y no tenga la capacidad de darle material de bioseguridad al personal de salud, que tenemos residentes o algún grupo de residentes que ellos mismos tenían que comprar sus equipos de bioseguridad para poder asistir a una guardia, a un centro hospitalario, un centro público hospitalario. Que ningún hospital en Venezuela, al sol de hoy, puede decir que ha tenido agua corriente 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es algo como elemental, pues. El médico internista Gustavo Villasmil apunta que otro de los factores de riesgo es que no hay suficiente personal de salud para atender esta emergencia. Ahora va a doler a este país el hecho de saber que 30.000 de sus mejores médicos están en servicio fuera de aquí, en Chile, en España, en Estados Unidos. No hay cómo ver a tanta gente y eso sobreexpone a los que quedamos. De ahí entonces tenemos la recurrencia de que se nos enfermó uno, se nos enfermaron 3. ¿Por qué? Porque el único que hay tienes que sobreexponerlo más horas médicos de las quizás deseables porque no tienes quien lo suple. En estados fronterizos como Zulia y Táchira, las áreas para atender enfermos con el virus se han visto colapsadas de acuerdo con la organización Médicos por la Salud. Salas donde o salas de terapia donde que deberían tener entre un promedio de 25 a 30 camas de terapia intensiva. Ahí de estos sitios solamente tienen una capacidad para 5 camas de terapia, en las cuales solamente funcionan 3 ventiladores. Entonces no tienes para darle respuesta a un paciente crítico, un paciente grave de COVID en una de estas salas de terapia en el país. Pero para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro esta situación es diferente. Afirma el mandatario que los 58 centros clínicos habilitados para recibir a pacientes con COVID-19 han estado completamente operativos. En los últimos 3 meses se ha mantenido en una tasa de 95% la recuperación de los pacientes en comparación al promedio mundial del 70%. Esta semana Maduro también recomendó el uso de las llamadas gotas milagrosas José Gregorio Hernández para tratar el virus. Sin embargo, tanto la Academia de Ciencias como la Sociedad Venezolana de Infectología han advertido que no hay evidencia científica que pruebe la eficacia de este fármaco, por lo que instan al Estado a presentar los estudios que avalen sus propiedades. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Como peligrosa y de alto riesgo se califican las condiciones de reclusión de 12 indígenas de la etnia Pemón, considerados presos políticos. La organización Foro Penal denuncia serias violaciones a los derechos humanos de estos indígenas. Nuestra corresponsal Carolina Alcalde nos explica. Aunque en noviembre de 2020 un tribunal ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Salvador Franco nunca recibió atención médica.
murió el 3 de enero por desnutrición, shock séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis. Él es uno de los 13 indígenas de la etnia Pemón detenidos de forma arbitraria de acuerdo al Foro Penal en diciembre de 2019. Se les acusa de estar vinculados con el asalto y sustracción de armamento de una instalación militar, hecho ocurrido en diciembre de 2019. Los abogados y familiares de los 12 Pemones de la comunidad de Cumarapacay en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, que siguen recluidos en una cárcel en las afueras de Caracas, temen que corran con la misma suerte que su compañero Salvador, cuya muerte es considerada responsabilidad del Estado venezolano y fue denunciada como delito de lesa humanidad. Llenos de situación vulnerables porque la alimentación que hoy el centro penitenciario, el Rodeo 2, le da es una sola porción de comida. El resto tiene que ser proporcionada por sus familiares. En el caso de ellos es mucho más grave porque estando a más de 1.200 kilómetros de distancia de este centro penitenciario, evidentemente no puede brindarle la alimentación debida. Lo que en este momento estamos solicitando es que se le haga una prueba para diagnosticar si tiene o no tuberculosis, ya que ellos convivían con Salvador. En varias ocasiones, los abogados de los Pemones, cuya inocencia defienden, han denunciado que en ningún momento se les ha garantizado el debido proceso y que han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde el primer momento de sus detenciones arbitrarias no fueron respetados, en este caso la jurisdicción especial indígena. Este delito a los cuales ellos hoy en día son acusados se cometió en una jurisdicción indígena. Es por ello que si en ese momento, respetando los derechos de los pueblos indígenas, tenía que haber sido juzgados en sus propios territorios. Más sin embargo, hay que también aclarar que los delitos que hoy les son imputados a nuestros hermanos indígenas son delitos que no están dentro de la jurisdicción especial indígena, como es el caso de terrorismo y asociación para delinquir. Activistas de derechos fundamentales insisten en que los pueblos originarios tienen costumbres muy particulares que en este caso están siendo vulneradas. Ello constituyen que extraer o sacar a nuestros hermanos indígenas de sus propias áreas o de su propia hábitat o de sus propios territorios los hace vulnerables y le deteriora su calidad de vida. Recientemente, familiares de los Pemones recorrieron más de 1.000 kilómetros hasta el centro de reclusión donde se encuentran para clamar por su liberación. Por favor, internacionalmente ayúdenos para que nuestros hijos sean liberados y que se nos respeten nuestros derechos que está contemplado en la Constitución. Justamente hace un año, el gobierno en disputa responsabilizó a la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó de organizar la denominada Operación Aurora. Quien me diga que el asalto a estos puestos militares y el robo de estas armas es para promover actividades pacíficas, en verdad está en una situación de enajenación mental grave. A pesar de que la oficina de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades una investigación rápida e independiente, así como la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de los detenidos, incluso el derecho a la salud, el gobierno en disputa no se ha pronunciado oficialmente sobre la muerte de Salvador Franco. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Tiempo de una pausa, pero ya venimos con una historia de emprendimiento sobre ruedas. Quédense con nosotros. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. En Barcelona, España, Julia Riera conversó con un emprendedor venezolano autodidacta que creó una plataforma de reparto de comida a domicilio. Veamos. En España, a causa de las restricciones de movilidad y de las limitaciones horarias para consumir en bares y restaurantes, el uso de servicio de reparto de comida a domicilio es cada vez más popular. Alfredo Páez es el creador de una de las empresas que integra el sector. Originario de Venezuela y residente en Barcelona, vio que los emprendedores que estaban empezando con sus negocios de restauración necesitaban tener una plataforma que vendiera sus productos. Cliente restaurante. Es por ello que en agosto de 2019 creó Max Delivery, una startup que conecta a restauradores con clientes a través de una página web. Entonces vimos, bueno, si les creamos una tienda online donde ellos mismos puedan gestionar todo, a cambio nosotros hacemos las entregas. Explica que para desvincularse de otras compañías que ofrecen el mismo servicio, buscó otros factores diferenciales, como la aplicación de una tarifa más reducida en las comisiones. Licenciado en Ingeniería Mecánica, Alfredo es un emprendedor autodidacta. Aunque ahora cuenta con ayuda, al principio tuvo que aprender a crear desde la página web hasta el software de reparto. Empezó siendo el único repartidor y desplazándose en bicicleta. Ahora cuenta con una flota de 25 repartidores. A causa de la pandemia, las compañías de reparto de comida a domicilio aumentaron su actividad de manera exponencial. Según un estudio realizado por la aplicación Fintonic, en España esa actividad creció un 225% respecto al año 2019. Para el creador de Max Delivery, atender a un compatriota siempre le hace ilusión. Lo primero que te pregunta es si eres venezolano, y eso se ve reflejado en la propina. Saben que no es fácil y saben que estar haciendo una entrega cuando hace frío o cuando llueve no es lo más fácil ni lo más acogedor. Entonces te lo intentan agradecer con lo que tienen, con lo que pueden. Y una sonrisa es bastante. Pues la experiencia es dura. O sea, ahora mismo mi visión hacia ellos es, les tengo en un pedestal cada vez que veo a algún repartidor o repartidora. A juicio de los expertos, el reparto de comida a domicilio ha sido el salvavidas del sector. Según el economista Santiago Pagés, la digitalización y los nuevos hábitos de consumo han impulsado una nueva tendencia gastronómica que las empresas han sabido aprovechar. Es evidente que en esta etapa de confinamiento la gente ha cambiado de actitud. Ya estaba cambiando de actitud, ya tenía esta tendencia. Así como Max Delivery, muchos son los emprendedores que han reconocido en la pandemia oportunidades, sabiendo que muchos cambios llegaron para quedarse. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, ¿qué sabemos de la ciencia del bienestar? Les contamos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción.
En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. A más de un año de pandemia, los cimientos tradicionales de confianza y autoestima tienden a debilitarse. Así lo explica la invitada de nuestro segmento Mujeres con Causa, que nos presenta Sofía Pisani. ¿Cuál es la causa de María Ángel Paulini Padrón? Compartir la ciencia del bienestar para que cada uno pueda generar su camino y alcanzarlo desde cualquier deriva, desde donde se encuentre en este momento. María Ángel, tú eres una científica que explora la ciencia del bienestar. Cuéntanos un poco qué desafíos enfrenta la colectividad cuando ya se está prácticamente bajo un año viviendo en pandemia. Bueno, yo creo que el primer desafío es generar el espacio de confianza, porque esto vino a movernos mucho los cimientos y muchas de las cosas en las que confiábamos ahora no están o desaparecieron. Entonces, yo siento que lo primero es restablecer el espacio de confianza en las personas, en la ciencia por sobre todas las cosas y construir con esa nueva confianza en esta nueva normalidad o en esta nueva realidad, eso que nosotros queremos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos e incluso para el universo, porque yo siento que lo que esto vino a hacernos el twist o el llamado es a pensar un poco más allá de nuestras narices. María Ángel, quería preguntarte especialmente por los jóvenes adolescentes. Ya hay estadísticas que indican que millones de jóvenes han entrado en depresión producto de la pandemia. ¿Qué herramientas colocas a su disposición para que puedan enfrentar este momento? Sofía, me encanta que hagas esa pregunta porque para mí ha sido un ir y venir y recorrer el espacio donde cada vez personas más jóvenes están sostenidas sobre estos espacios de incomprensión donde la depresión va ganando terreno. Uno de los aprendizajes que yo he gestionado es que cuando en un hogar hay unos padres o unos adultos influenciadores que tienen la posibilidad de acompañarse y de acompañar a otros, es más factible que los jóvenes no caigan en estas situaciones. Cuando dentro del hogar hay adultos que no saben, no logran gestionar sus propias emociones, va a ser muy difícil que se puedan acompañar a estos adolescentes. Entonces, mi recomendación en este momento es mirar con atención esos patrones en el cambio de comportamiento que tienen los hijos, especialmente los adolescentes, y explorar un camino de acompañamiento que puede significar incluso pedir ayuda de un especialista para explorar las rutas que podemos conseguir para acompañarlos en ese proceso de entendimiento. La adolescencia es un periodo bien complejo. Yo creo que si nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros adolescentes en este instante y recordamos cómo éramos en ese momento, qué increíble sería vivir en nuestro tiempo una situación como la que ellos han vivido en este momento. Así que yo creo que el llamado es a ser más conscientes que tanto ellos como nosotros necesitamos acompañamiento y ese acompañamiento está disponible en muchos espacios de profesionales que como yo trabajamos sostenidas sobre la ciencia y generamos espacios para promover el bienestar. María Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en Venezuela 360. Gracias a ti, Sofía. Un placer poder acompañarte a ti.
Y algo que parece producto de una paradoja, esta semana Venezuela envió un cargamento de oxígeno a Brasil. Más de 130.000 litros de oxígeno se destinarán a los hospitales de Manaos, que colapsaron por un aumento en los casos de coronavirus. El envío se da pese a que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no reconoce al de Nicolás Maduro y a la falta de insumos en los centros de asistencia médica en Venezuela. Llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerde que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Natalie Salas Guaitero.